Habla sobre el vínculo entre salud, enfermedad y disidencia sexual aterrizado en el caso de la lesbiandad. Y vamos a dar paso a la participación de la maestra Angie Rueda Castillo. Ella es licenciada y maestra en sociología, tiene estudios de doctorado en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana, es académica desde hace 20 años en la Universidad Iberoamericana, en la UAM Iztapalapa, en la UAM, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Escuela Libre de Puebla, es integrante del Frente Trans. Además, Angie Rueda es colaboradora de la Jefatura de Servicios de Derechos Humanos y Participación Social del ISSSTE, y es autora del libro Hola, soy Angie, testimonio de una mujer transexual, @ editores, publicado este año 2011. Entonces damos la palabra a Angie Rueda. Sí, bueno, antes de comenzar y para contribuir al debate, varias reflexiones mientras sale la primera es que aquí que estamos académicas y gente interesada, que nos comentaran si saben dónde está la encuesta científica epidemiológica o de las ciencias sociales que se haya hecho en algún país del mundo que diga que la mayoría de las personas son heterosexuales. Supongo que debe haber alguna, pero sería bueno conocerla, porque es uno de los problemas con los que partimos. Yo doy pláticas todos los días y siempre yo hago esta pregunta. Y la gente, cuando yo les pregunto, ¿ustedes se saben, se piensan, les han dicho o se asumen como heterosexuales? Y veo como que se ven nerviosos, me dicen, ¿de qué hablas, Willis? Y empiezan a levantar la manita y luego alguien dice, todos. Y dije, bueno, no, porque yo no soy heterosexual y soy una persona y cuento. Y nada más empiezan a rascar tantito, ni siquiera así, son nada más así poquito, y las historias que salen. Entonces partimos de una idea con todo lo que implica, lo que explicó el maestro Granados Cosme, que es, el doctor Granados Cosme, que es la heteronormatividad. Segunda pregunta, o cuestionamiento, reflexión, el tema de las disidencias. Yo entiendo el valor político, no me puedo escribir mucho a él, porque, aunque quizás de hecho, quienes no somos heterosexuales, de alguna manera disentimos y trastocamos la heteronormatividad, me parece que el mercado capitalista en particular y las sociedades van incorporando, institucionalizan, aburguesan, decíamos hace años, las prácticas cuestionadoras. Y en el caso al que yo pertenezco, trans, yo he comentado mucho con mis amigas académicas que siento que en este momento hay una cierta suerte romántica, de romanticismo, como que las y los académicos que nos han venido descubriendo, incluyendo a Marta Lamas, la ENA, etc., pues están como encantadas con las personas trans, porque si transgredimos, pues sí, así yo me bajo caminando y pues, lógicamente me van a decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y paro el tráfico. Pero de ahí que yo trastoque las relaciones sociales y el sistema, las prácticas, yo creo que eso es un wishful thinking, la búsqueda desesperada del sujeto revolucionario que no encontramos en el movimiento obrero. Entonces lo dejo sujeto a esa cuestión. Y la tercera, rapidísimo, ya tenía tiempo, es en el caso polémico de la encuesta del CONAPRED. Es cierto, las mujeres lesbianas son las más discriminadas, pero nosotras ni siquiera aparecemos, lo cual no me cabe. Yo le decía a la gente del CONAPRED, si eso quiere decir que ya no somos discriminadas o que somos tan discriminadas que se nos está discriminando en la propia encuesta de discriminación. Lo cual ya en el cuadernillo de aclaraciones del presidente del CONAPRED el 17 de mayo, un evento que hicimos de dependencias gubernamentales, ya hace aclaraciones, pero me preocupa que ahora hablando de estudio con especialistas, y yo me temo que esa encuesta estuvo mal hecha por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque, entre otras cosas, reconociendo y alabando y estando muy contenta de que las y los bisexuales, yo misma lo soy, pero no porque yo lo sea, sino qué bueno que las y los bisexuales ya son reconocidos en la encuesta del CONAPRED porque alcanzaron una mención de siquiera 1.8 de los 13,000 y tantos encuestados. Pero me parece que no sé cómo preguntar. Yo entiendo que la palabra transgenérico no es conocida, a lo mejor ni siquiera transexual, no la trae la gente, pero la palabra travesti
nosotras somos parte del ícono de cualquier foto de la diversidad sexogenética. Que no nos hayan mencionado, yo no sé cómo preguntaron o qué preguntaron. Y lo vuelvo a mencionar. Bueno, rapidísimamente, tengo dos problemas que plantearles. Primero, sí, por favor, Francisco. Sí, tú vente. Ya ven que tenemos unas cosas extraordinarias en el DF y bueno, pues estamos contentas y apoyamos que esto siga, si es con la verdad y con la ver quién viene en el DF. Bueno, pero en la ley del DF, la ley que nos dio la ley del 28 de agosto del 2008 que entró en vigor el 24 de noviembre, que nos dio la personalidad jurídica de las personas trans, el levantamiento de la nueva acta por concordancia, para la concordancia de designación sexogenérica, la negociación política del PRD con las izquierdas es que no metían el tema de salud, porque el gobierno del DF, y lo voy planteando como un tema de política pública, tenía miedo de que las mujeres del mundo fueran a pedirle una rinoplastía o fueran a pedirle una liposucción, fueran a pedir una cirugía estética, y entonces Abraham desde el principio dijo no salud. Pero como sonaba completamente gacho y su ignorancia rápidamente fue compensada diciéndoles es que, como les decía el doctor Granados Cosme, que dice la OMS y la OPS, que la OMS y la OPS, les voy a dejar, esto ya está grabado aquí, esto y el documento, decían que en la salud, no solamente la ausencia de padecimientos o enfermedades, sino el mayor nivel de bienestar posible, físico, social y psicosocial. En nuestro caso, nosotros no podemos alcanzarlo si mantenemos esa discordancia de género, sea que se entienda como disforia de género, trastorno de identidad de género, trastorno de identidad sexual, incongruencia de género, como sigue siendo la psiquiatría tradicional, los psicoanalistas tradicionales, o bien que se entienda como un malestar, una discordancia entre el sexo psicológico, la identidad de género y la biología, porque como ustedes saben hay 8 categorías de sexo, no solamente los genitales externos, y una categoría fundamental que por cierto reconoce el ministro Sergio Ortiz en su resolución del 6 de enero del 2009 sobre el caso de la chica transexual que recogió la Suprema Corte de Justicia, que dice, está en la Gaceta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 19 de enero del 2009, dice, tratándose de los derechos humanos de las personas transexuales, debe prevalecer el sexo psicológico sobre el sexo biológico. Temas interesantes. Existe una estría terminal BST en el área preóptica del hipotálamo anterior que organiza cómo el sistema nervioso central conduce la división sexual del cuerpo. Ya sé que esto parece así como muy esotérico. Bueno, pues eso existe en la realidad y es lo que hace que nosotras y nosotras, las personas trans, pues seamos así, tan bonitas como somos. Bueno, entonces no nos dieron el tema de salud, nos dieron el reconocimiento jurídico, pero no el tema de salud, que es entre el 40 y el 50%, pero nos dejaron con el tema de salud y el bienestar psicosocial. Entonces la polaca, la política, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo quedamos bien? ¿Cómo quedamos como muy avanzados? Y entonces nos dieron la reforma del 20, un poquito antes, del 20 de agosto, del 18 de agosto, o sea, 2 días antes de lo de la ley de lo de la reforma del 138, que es lo del crimen de odio, del Código Penal del DF, nos dieron unos días antes la reforma del artículo 24, sección 21 de la Ley de Salud del DF, que establece en los servicios de salud del DF metieron un programa transgénero, que es muy bueno. Yo soy usuaria, que es lo único que hay, en pocas palabras, lo único que hay.
de organismos públicos en todo este vasto y querido México que tanto amamos, solamente existe esto. El doctor Rafael Salín lo quiso impulsar en la Escuela de Psiquiatría de la Facultad de Psicología de la UNAM, no se pudo mantener. Entonces, lo único que hay en materia de salud pública es esto. Pero esto, que es muy bueno, fue hecho a la mexicana. Es decir, bueno, hay presiones, hay política, hay que quedar bien, ¡pum! Vales. Y la verdad es que se hizo, tengo que reconocerlo, sin siquiera la presión y la participación del activismo trans y LGBT. Y entonces lo hicieron a la mexicana porque no hay protocolo. Sí, no había acompañamiento psicológico. No está pensado, que es el problema. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué es el problema que les quiero traer? Es el problema que yo tengo. ¿Qué te pasa? Ahora me trabajé como caballero. Yo tengo 1 año, 4 meses, con esto lo ilustro, 1 año, 3 meses hormonizándome. Pero las personas que como yo, mis amigas que están aquí, nos hormonizamos no solamente con estrógenos y progesterona, sino con bloqueadores de los receptores de andrógenos, que es lo que permite que se fije la testosterona y que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios de los varones, como es mi caso. Entonces yo estoy luchando, ¿sí? Y estoy haciendo una revolución en mi sistema endocrino que va a llevar hacia una castración química. Si esa castración química no está intervenida por una orquidectomía bilateral, entonces yo y muchas de nosotras, 380 y tanto compañeras que estamos en el centro transgénero, corremos el riesgo de una cancerización de los testículos. Sí, sin problema, exactamente. Pásate más, por favor. Y entonces la pregunta es que en la clínica Condesa no hay. No lo pensaron. ¿Por ignorancia? Sí, por ignorancia, pero también porque no hay presupuesto. Entonces el propio gobierno del PRD y la Secretaría de Salud aplican el neoliberalismo, sobre todo en tiempos de campaña, de que no hay recursos. Entonces se habilitan los centros transgénero, nos administran hormonas, pero pues a ver cómo le hacen, a ver qué va a pasar, que Dios nos ayude, o alguien nos enebrar, o alguien nos ayude, o sea, PRD o alguien, y a ver cómo le hacen ustedes para su orquidectomía bilateral, porque no está presupuestada, porque no hay especialistas que lo hagan, porque la clínica Condesa no hace intervenciones ambulatorias, y entonces pues, y si de 1 a 3 años, una vez que se ha hecho la orquidectomía bilateral, no se aprovechan los tejidos de las bolsas escrotales, ¿sí?, que nos van a quedar una vez hecha la orquidectomía bilateral, entonces tendremos problemas para la construcción de la neovagina, que es lo que deseamos las personas que vamos a la cirugía de reasignación de sexo a través de una vulvovaginoplastia. Pero en México las cosas se hacen, pues tú pégale y di que sí, a ver cómo lo vamos sacando, pues total, son poquitas, ya les dimos, nada más se encueran. Entonces este año, por ejemplo, como le pasó a los compañeros del VIH, ellos están más organizados. En enero, de enero a abril, no hay presupuesto, como sabe cualquier gente que trabaja en el gobierno federal o local, y entonces no hay medicamentos, no hay hormonas. Entonces, pues háganle como puedan. Es decir, cómprenlas en la medicina privada, que no tenemos recursos, hasta que empiecen a fluir la Secretaría de Hacienda, Finanzas, los dioses hoy del mundo, los recursos. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de política pública. Propuestas concretas, rapidísimo. Uno es, con base en los derechos humanos y en toda la fundamentación que está ahí, el acceso a los recursos para los servicios de salud pública en la perspectiva de la reasignación integral de concordancia genérica, que implica, por un lado, que la clínica Condesa, el centro transgénero, tenga una plaza de urólogo y los recursos y la capacitación para realizar tanto la vulvovaginoplastia de hombre a mujer como la salpingoforectomía de mujer a hombre. Es nuestro derecho, son nuestros impuestos.
Esto está en el programa de Derechos Humanos de mayo de 2009, en el que Marcelo Ebrard se comprometió a que la política económica, la política de su gobierno iba a estar bajo ese programa. Ese bibliotote, el que está en la CDHDF, lo pueden consultar en el link. Segunda propuesta. Claro que dice el gobierno, es carísimo, se va a acabar el presupuesto, nos vamos a ir a la quiebra. ¿Sí? Todo porque las trans quieren ser bellas, bueno, somos bellas, pero más bellas que la bien, más íntegra. Entonces, el doctor Juan Luis Álvarez Gayud y MESEX les ha propuesto, le propuso al doctor Andrea González, una capacitación con especialistas mexicanos de la medicina privada, que son los que hacen el trabajo privado de la comunidad, para que capaciten las plazas de cirujanos en 4 hospitales del DF, La Villa, Rubén Leñero, Balbuena y Joco, para que puedan hacer este procedimiento. Abaratando costos, no queremos que traigan los de Tailandia, ojalá traigan los de Tailandia, pero bueno, nos conformamos con los mexicanos. Tercero, aquí hay un debate y yo quiero ser muy respetuosa y muy precisa. Por supuesto que la clínica Condesa es muy importante, es la única que hay, de hecho a mí me toca ir por mis hormonas y por mis exámenes, pero hay un tema respecto a la estigmatización. Yo estoy de acuerdo con las activistas trans, quizás no la forma, pero sí en el planteamiento, de que sigue habiendo una estigmatización si nos reducen a la clínica especializada Condesa en VIH, porque retoma ese estigma de que las personas trans que van para allá somos no solamente portadoras del VIH, sino todo el estigma, ¿no? Yo entiendo las razones. Ellos querían atender a un grupo en situación de riesgo, que son las trabajadoras sexuales trans, entonces de esta manera pueden hacer el diagnóstico que por cierto todavía no hacen. Pero sí hay un tema de estigmatización. Entonces, primer tema. Segundo tema, rápidamente porque el tiempo dice que no. Segundo tema, nos vamos a estar paradito. Un tema muy padre que estamos empujando con la CDHDF, que invitamos a la UACM que se una con nosotros, aquí a la de HITS, al gobierno del DF, que es el tema de las jornadas por la despatologización de las identidades trans, que tiene que ver con la salud mental. Efectivamente, como decía el maestro, el doctor Granados Cosme, el 73 en la APA, el DSM-3, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, y después la OMS, el CIE, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, fue en primero 73 la APA en el DSM-3, después el CIE de la OMS en 90, por eso el 17 de mayo, por eso el Día Internacional de la Homofobia, desclasificado de la homosexualidad como un padecimiento mental, pero nosotras, es decir, la transexualidad sigue clasificada como un trastorno de identidad sexual, un trastorno de identidad de sexo, o como ahora lo quieren ver, una incongruencia de género. Entonces ellos van a sacar el DSM-5, lo van a sacar en 2013, que va a servir de influencia para el CIE 11 de la OMS en 2015, y nos quieren mantener como una incongruencia de género e incluir al travestismo como un trastorno de identidad de género. Sabemos que en el equipo que lo está haciendo, no solamente hay médicos muy conservadores, sino que están médicos que se encargaban de las técnicas reparativas de la homosexualidad. Por ello, desde el 2009 se ha hecho una campaña internacional que comenzó en Francia y en España, los chicos y las chicas de Barcelona, que constituyó la red por la despatologización de las identidades trans, y el año pasado nos movilizamos en la clínica especializada Condesa en nuestro país. Sabemos que en Hidalgo, Comunidad Transgénero en Jalisco, Pati Betancourt, Karen Quintero, otras compañeras, nos movilizamos 60 ciudades en todo el mundo, de manera virtual, presencial, cartas, movilizaciones, para hacer valer, en términos de derechos humanos, no discriminación respecto a la diversidad, nuestros derechos, de oponernos a que se nos siga. Primero logramos la despsiquiatrización, ahora necesitamos la despatologización, y que no se nos vea como un trastorno mental, sino como un problema de salud desde la perspectiva de la OMS, la OPS, por cierto que es el espíritu del artículo 4 de la Constitución mexicana.
la necesidad de un acompañamiento asistido para que los recursos públicos, como han hecho los franceses, ¿sí? Como lo acaban de hacer en Andalucía, los recursos públicos reconozcan no un padecimiento, no un trastorno, sino un problema de salud para el bienestar. Termino diciendo que nos vamos a movilizar este 22 de octubre. La Comisión de Derechos Humanos del DF, que el año pasado también nos apoyó mucho, nos ha abierto su espacio para que podamos elaborar un pronunciamiento de especialistas al cual evidentemente solicitamos la UACM se sume como institución académica, los especialistas del gobierno del DF en materia de salud, de la Secretaría de Salud, de otras instancias, para que no solamente el valor, el coraje, la indignación que sentimos nosotras y nosotros porque en ello nos va la vida, sino que también sean las razones de la ciencia y los fundamentos de los derechos humanos le hagan llegar a la APA, le hagan llegar a la OMS un pronunciamiento desde México, desde la humildad, pero también la indignación, pero también las razones de un país como México de por qué despatologizar la identidad trans. Bueno, muchas gracias.